Bien, pues de nuevo qué gusto poder estar aquí. Por favor, acompáñeme a Colosenses 3:23. Vamos a entrar de una, que veo que ya se quieren meter a la alberca, ¿va? Bien, ¿me ayuda a leer? ¿Ya estamos ahí todos? Cuando estemos ahí me dicen amén, ya llegué, estamos aquí, gloria a Dios. Habla, Cordero Santo, aleluya. ¿Ya estamos ahí? Ayúdeme a leer, por favor. Dice, y todo lo que hagáis, ¿qué dice? Hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Otra vez, acompáñenme, por favor, a leer. Dice, 1, 2, 3. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Vamos a orar, Señor. Gracias por este tiempo, gracias Señor porque nos permites adorarte, porque nos permites exaltarte como iglesia, Señor, como cuerpo que somos tuyos, Padre. De verdad, muchísimas gracias. Queremos en esta misma actitud de reverencia y adoración exponernos a tu palabra y que esta, Señor, sea certera. Dame gracia, Señor, te lo suplico, Padre, dame la gracia para poder dar tu consejo y también dale gracias gracia a mis hermanos, Señor, para poder recibir. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, quiero comenzar comentando que es muy sencillo de repente distraernos y ser absorbidos por el día a día, ¿cierto? Es decir, es muy sencillo poner la mirada en las cosas terrenales. Y no estoy hablando de pecados, no precisamente pecados. Muchos nos llevan a eso, pero no hablo de eso, sino simplemente las cosas cotidianas que normalmente nos absorben. ¿Sí? Y los estímulos terrenales son el pan diario. ¿Sí? Es decir, déjenme ilustrarlo, ¿no? De alguna manera, pero hace algunos meses, ¿verdad? No sé si le ha tocado a usted, ¿no? De esos de que va al supermercado y le dicen, ¿y quiere comprarme un boletito? ¿No? No, gracias. De repente te agarran en un curva y dices, sí, ¿no? Y lo pasan, ¿no? En una ocasión me salieron como 3 premiados entre 5, fueron como 50 pesitos, ¿no? Y yo, muy buenos, ¿no? O que si un día le hablan, ¿no? Y le dicen, no sé, fíjese que se ganó algo. ¿Alguien se ha ganado algo? ¿Ha entrado alguna rifa o algo así? Sí, a ver, los pecadores que entran a rifa. No, no es cierto. Los agarré en curva, ¿no? Pero que haya ganado, salido premiado o algo, ¿no? Recuerdo teníamos a Angelito chiquito, Gina estaba embarazada, y en una ocasión en un Buen Fin, ¿verdad? Pagamos algo con la tarjeta de crédito, y no sé, creo que a los 2 meses nos regresaron tal cual lo que gastamos, ¿no? Salió premiada la tarjeta. Y como a los 2, 3 meses esa misma tarjeta también nos dieron otra lanita porque salió premiada. Como en 2 meses salió premiada 2 veces. Muy bueno, ¿no? Gloria a Dios, ¿sí? Pero ¿qué tal, hermano, que un día usted se sube al carro, ¿no? Le acaba de hacer servicio a su carro, a su auto. Y de repente sale y como a las 4 o 5 cuadras empieza un sonadero. Y luego clac, 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 y dice, híjole, no, ya. Y pues se le desviera el carro. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente eso? ¿No? Se siente mal, ¿no? Me tocó una vez, fui a hacerle cambio de aceite a un carrito, tenía. Y me fui a la playa y cuando llegué se me apagó el carrito. Resulta que quedó abierto el cárter, no lo habían cerrado bien y se tiró el aceite. Tilín el carro, ¿no? Bueno, todos estos, mis amados, son estímulos que afectan de alguna manera nuestras emociones, ¿cierto? Sí o sí. El asunto es que estos estímulos, aun cuando nos afectan, cuando afectan nuestro estado de ánimo en mayor o menor medida, jamás deben ser determinantes para que nosotros tomemos decisiones.
Es decir, el pasaje que nosotros acabamos de leer va dirigido a los esclavos, ¿recuerdan? Acabamos de estudiar Colosenses. De hecho, fue un tema que predicó mi hermano Bogdan, ¿no? Y aquellos siervos a los cuales se refiere el apóstol Pablo, en definitiva recibían estímulos en día a día, ¿sí?, de menor o mayor proporción. Muchos de ellos tenían jefes o dueños malvados, otros no tanto. Pero la instrucción para todos, ya sea que tuvieran un patrón o un amo o un dueño, buena onda o no, es todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Todo lo que hagáis, hacerlo de corazón. Como para el Señor. Esta instrucción, repito, se dirigía a esclavos que en la gran mayoría eran oprimidos, no tenían derechos. Hablando de un varón, su esposa y sus hijos le pertenecían a su amo. El amo podía hacer por derecho, escúcheme bien, por derecho lo que quería con ellos. Sí. Y muchos, la verdad es que sí eran bien manchados. Muchos amos sí eran bien mala onda. Bueno, aún para ellos, la instrucción es: sírvanle de corazón. Sírvanle de corazón. Esta palabra en hebreo, de corazón, se utiliza mayormente para referirse al alma o a las entrañas, a los dentros, ¿no? Y se aplica como en actitud, ¿sí? Es decir, en la nueva traducción lenguaje actual, lo dice así: todo lo que hagan, háganlo de buena gana. Díganlo al que está a un lado, hazlo de buena gana. Todo lo que hagan, dice, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor Jesucristo y no a la gente. La nueva traducción viviente lo traduce así: trabajen de buena gana en todo lo que hagan. Otra traducción lo dice: todo lo que hagan, háganlo de buena manera. Es decir, con una actitud apropiada. Sí. Lo que Dios demanda de sus hijos, es decir, de usted y de mí, es que tengamos una actitud correcta en todo lo que hagamos, mis amados. Y nuestro servicio a Dios en la congregación, por supuesto que no es la excepción. Sí. Recordando siempre que el centro de nuestro servicio es el amor que profesamos tener a Dios. Sí. De hecho, el apóstol Pablo apela al amor que los colosenses tenían al Señor. Por eso es que le dice como si lo hicieran para el Señor. Esta instrucción va dirigida, escúcheme, a gente redimida, a gente que ama al Señor, que se identifica con el Señor. Pues no aplica, ¿verdad?, este consejo. No aplica esta instrucción. Pero ahora, yo quiero hacer una pregunta: ¿cuántos aman a Dios? 2 nomás, dijo. ¿Y todos los demás? Todos estamos aquí porque amamos al Señor, ¿cierto? Somos servidores de una congregación y en teoría todos los que estamos aquí hemos sido redimidos, estamos entendidos, ¿sí?, de qué se trata el caminar y el peregrinar en Cristo. Nos hemos encontrado con Él, Él nos ha atraído, ¿sí?, nos hemos enamorado, ¿verdad? Y no lo digo en un sentido carnal ni tratando de rebajarlo a emociones y sentimientos, sino en un sentido de que Dios demanda que le amemos por sobre todas las cosas, ¿sí? Todos en teoría estamos en ese nivel de compromiso, ¿cierto? Todos entendemos que es un siervo. ¿Sí? Bueno, apelando a eso, el apóstol Pablo dice: todo lo que hagan, háganlo como si fuera para Él y no para los hombres. Esto por supuesto que aplica en aquel que estudia, en aquel que trabaja, en sus relaciones, en sus amistades y en todo lo que hagan. Este todo en el griego es todo, cualquier cosa. Sí. Ahora, por supuesto que ahora nosotros vamos a darle una aplicación al servicio en la congregación. ¿Sí? Repito, este pasaje no va dirigido a los servidores de una congregación como tal, ¿verdad? No va dirigido a los ujieres, a los maestros, a los de la alabanza, va dirigido a los siervos, ¿sí?
Pero en un contexto general, si recordamos en la carta, está hablando acerca de los deberes del creyente. Sí. Bueno, vamos a hablar, ahora sí que vamos a posicionarnos todos como siervos, como esclavos de Cristo. No de casa de oración, de Cristo. ¿Sí? Ahora, es así, mis amados, como Dios demanda nuestro servicio en la congregación. ¿Sí? Servir a los hermanos de la misma manera, con la misma actitud que lo haríamos para Dios. ¿Sí? Ahora, quisiera que hagamos un pequeño ejercicio. ¿Sí? ¿Me ayuda? ¿Quiere hacer el ejercicio conmigo? ¿Sí? Ok, todos nos vamos a parar y vamos a darle 5 vueltas al Maranata. No, no es cierto. Este ejercicio consiste en lo siguiente. ¿Sí? Quiero que imaginemos o pensemos, ¿sí?, que usted traiga a memoria aquello que desempeña en la congregación, pero que a usted le ha llegado a molestar. ¿Qué le molesta? No sé. Sí, no me tiene que decir ahorita, pero quiero poner ejemplos en general, no lo digo por alguien en particular, pero no sé, puede ser el uniforme, el hermano que sirve con usted, el predicador, la iglesia, el aire acondicionado, no sé en la posición en la que usted esté, los instrumentos, no sé, quiero que piense en eso, que en algún momento a usted le ha incomodado y lo ha llevado a servir con una actitud no correcta. ¿Sí? ¿Ya lo tiene ahí? ¿Sí? ¿Al hermano ya lo tiene ahí enfrente? Piensa en ello, en aquello que lo lleve en alguna ocasión, repito, a servir con una mala actitud. Ahora, mire, y lo voy a llevar más allá, algo que incluso usted lo ha comentado con alguien más. No sé si sea el casual, pero esas veces que ¿no te has dado cuenta que pasa esto? ¿No? O sea, buscando esa alianza como para no sentirme tan mal y poder justificar mi mala actitud en el servicio. Hola. Piense en eso. Ahora, piense, imagine que Dios, que nuestro Señor Jesucristo, se planta frente a usted y le pide que lleve a cabo esa tarea en presencia de Él, bajo esa misma circunstancia que a usted le molesta. ¿Cuál sería su actitud? No sé si me doy a explicar. ¿Cuál sería su actitud? Es que el uniforme, ¿verdad?, es color fuchsia, ¿no? No sé. Y no, traigo el color fuchsia. Y el Señor viene y dice, te pide que sirvas con el color fuchsia. ¿Cuál sería su actitud para con Él? Mire, si usted ha encontrado una diferencia en su servicio, es porque lo que usted está haciendo dentro de la congregación no tiene como centro y base un servicio a Dios, sino un servicio a los hombres. Repito, puede ser cualquier circunstancia, Y dije los uniformes porque le voy a abrir mi corazón. Al principio, cuando empezamos a servir, que llegué a casa de oración, estaba en alabanza y que nos pusieron uniforme, a mí en lo personal me incomodó. Nunca había usado uniforme yo para servir, pero me llevó a estirarme, a comprometerme. Y entendí muchas cosas que no voy a hablar acerca de los uniformes. Estoy tomando como ejemplo, ¿no? Pero repito, pueden ser el hermano, la forma, lo que sea. ¿Sí? Pero si mi respuesta es, ¿verdad?, que ciertamente puedo servir, ¿verdad?, o mi actitud es diferente, si Dios es quien me lo pide de frente a frente, ¿sí?, a como lo hago normalmente en la congregación, es porque mi base de mi servicio no está siendo para Dios, mis amados, sino en algún momento, en algún tiempo, se desfasó. Y algo que empezó para el Señor, empezó a cambiar y empezó a ser para los hombres. ¿Sí me explico? En algún momento se empezó bien, como todo, o como la mayoría de las cosas. Sí.
Entonces, qué importante es, mis amados. La premisa del servicio en la congregación es servir precisamente a la congregación de los santos por amor a Dios. Por amor a Dios. Mi servicio debe estar inclinado en el Señor. Los estímulos que recibo mientras colaboro en la obra de Dios jamás determinan mis motivaciones, mucho menos mis decisiones. ¿Me explico? Los estímulos que yo recibo mientras sirvo, es decir, no, qué mala onda, pues no, ya no voy a ir, ¿verdad? Porque el hermano se quedó dormido y siempre que predico se me duermen 2, 3. No sé. No, ¿sabes qué, Ángel? Dice Bogdan, ya no voy a dormir. Ya no voy a predicar, güey, porque luego se agüita porque dicen que regaño, ¿no? No sé. Porque se me duermen. Consuelo de todo pastor, ¿no? Es que al apóstol Pablo se le dormía. Que no se me duerman a mí, ¿no? Pero, repito, yo no puedo, mis amados, los estímulos están. ¿Me explico? Es decir, no puedo evitar muchas veces, ¿sí?, que pasen cosas y que mis emociones se vean afectadas por cosas, por circunstancias, por reacciones. Eso no podemos evitarlo, ¿cierto? Pero mis motivaciones y mis decisiones, por eso es tan importante que estas no pueden estar ligadas con los estímulos que recibo. No puede. Porque si no, mis amados, tarde o temprano voy a tirar la toalla. O voy a empezar a hacerlo con una motivación correcta. Me voy a empezar a desfasar. ¿Sí? Entonces, tal vez usted ha abrazado la idea, ¿sí?, por eso es que sirve a los hombres o lo hace de esa manera, con una mala actitud, de que son los hombres los que están enfrente, quienes mueven las piezas. Tal vez con buenas intenciones, tal vez con no tan buenas intenciones, pero a fin de cuentas son hombres. Mire, tarde o temprano, si eso está arraigado en nuestro pensamiento y en nuestro corazón, nos cansaremos de servir al hombre. Tarde o temprano. O aún peor, cuando venga una reprimenda o una llamada de atención, no vendrá de parte de Dios, sino vendrá de parte del hombre, según su perspectiva, por supuesto. Entonces, cuán importante es entender por qué lo estoy haciendo, ¿sí?, y que no lo hago porque soy parte de un club social, ¿sí?, en donde quien está al frente es el tipo más buena onda, ¿verdad? O el que tiene más tiempo, es el que dirige y hay ahí. Y tengo mi expectativa de tal vez un día estar más cerca del círculo de enfrente para ganar posición, porque veo que hay ciertos privilegios, ¿verdad? Y de repente se hacen, ¿verdad?, ideas, expectativas, y empiezo a trabajar, repito, algo muy desfasado, por lo cual el Señor demanda que nosotros sirvamos dentro de la congregación, con motivaciones totalmente incorrectas. ¿Sí? Entonces, miren, esa es nuestra naturaleza. Esa es nuestra naturaleza. Solemos hacer las cosas como nosotros creemos que mejor conviene. Y no podemos evitar muchas veces opinar de manera negativa cuando viene una instrucción que considero que no es la mejor. ¿Sí? Pablo conocía la naturaleza humana y estaba consciente de esta debilidad. Y él lo menciona muy acertadamente varias veces en sus cartas. Por ejemplo, la carta a los Efesios, él escribe claramente sobre cómo nosotros, como discípulos de Jesús, estamos llamados a servir y a trabajar. Allí en Efesios 6 dice lo siguiente: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. Otra vez, esta palabra siervos, hay que ver con esclavo, ahorita vamos a ver eso. De corazón, haciendo la voluntad de Dios. Sirviendo de buena voluntad, de nuevo, una actitud correcta, como al Señor y no a los hombres. Hacer las cosas para los hombres te llevará a tener una actitud pésima mientras el hombre no te ve. Sí. Si no me ve, voy a tener una actitud pésima.
ay, ¿no? Y le voy a hacer a regañadientas. Pero cuando me ve el líder, cuando me ve el hermano, cuando me ve el pastor, bueno, la sonrisa de gloria a Dios, de bendecido, ¿no? Pero por dentro ya no lo estoy haciendo de buena manera, ya no lo estoy haciendo de buena gana, ¿sí? Hacer las cosas para los hombres nos llevará a tener una actitud pésima cuando el hombre no te ve. Y te verás preso, mis amados, de ese sentir, ¿sí? Cautivo de ello. Y son cadenas muy pesadas de llevar, que tarde o temprano, ¿sí?, te llevará a claudicar, a no permanecer. Tarde o temprano. Si estoy preocupado sobre lo que los demás creen y piensan de mí, y no estoy hablando del testimonio, ¿sí? Ojo, no estoy hablando acerca del testimonio, no estoy hablando de los que dicen, es que a mí no me interesa lo que la gente piense, Dios y Dios, no estoy hablando acerca de eso, porque la Biblia sí dice que tenemos que tener cuidado y tenemos que prestar atención de lo que la gente ve de nosotros y de lo que la gente piensa de nosotros, de nuestro testimonio. La Biblia sí dice eso, que tenemos que prestar atención en eso. ¿Sí? Por supuesto que sí, pero no estoy hablando de eso, estoy hablando acerca de mi servicio, de la motivación en mi corazón. Pero si yo estoy preocupado, ¿verdad?, sobre lo que los demás creen y piensan de mí acerca de eso, y me preocupo en complacerlos en todo tiempo, no tendré oído ni discernimiento para escuchar lo que Dios me quiere decir en las diversas situaciones respecto al servicio que estoy desempeñando, porque estoy tan ocupado viendo a los demás, buscando la aprobación de los demás. Él le ha puesto en un lugar en donde está por una razón. Le ha dado tareas que tiene que desempeñar. Por eso, mis amados, necesitamos levantar nuestros ojos a Él y ver qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Mis ojos no pueden estar a nivel de piso. No como motivación, no como estímulo. Mis ojos deben de estar puestos en Él para desempeñar un servicio correcto. Sí. Ahí encontraré una motivación, por supuesto, un estímulo correcto para poder seguir. Sí. Ahora, ¿soy un siervo de Cristo en todo lo que hago? ¿Realmente es una actitud en mi corazón? ¿O aún peleo mis derechos? ¿O aún considero lo que es justo o injusto? La palabra clave aquí en Efesios 6:6 es precisamente eso, sino como siervos de Cristo, como un esclavo que no se pertenece a sí mismo, que no tiene derechos, que lo han comprado. Sí. Fíjese, la filosofía humana declara que la religión tiene como propósito esclavizar a sus fieles. Ojo con esto, porque dice que así se mantiene con poder sobre la mente de ese puñado de personas que ignoran la libertad que existe fuera de la fe. La Biblia establece que el hombre es prisionero del pecado y es cautivo de su propia concupiscencia. Sí. Y que no es libre de su condición, teniendo como evidencia la muerte. Dios, mis amados, es totalmente lo antagónico. ¿Sí? Es decir, la filosofía dice, los religiosos o los que viven bajo la fe son esclavos de ello, ¿no? Pero la Biblia dice, no, aquel que no vive por fe es esclavo de su pecado. Mire, el Señor nos da la libertad, nos ofrece libertad para poder hacer el bien, para poder amar y para poder servirle a Él. Ya que el pecado, mis amados, nos deshabilita totalmente. Sí. La libertad para ser útiles en sus manos, propósito por el cual fuimos creados. Para ser útiles. La gran verdad, mis amados, es que la plenitud del hombre se experimenta en el hecho de su Creador y la gran libertad en la prisión de su servicio. Si usted no está experimentando libertad en el servicio a Dios, algo no está bien. Algo no está funcionando de manera correcta.
Las cosas no están posicionadas en el lugar que deben de estar. Porque el Señor ciertamente nos liberta para ser cautivos de Él y servirles a Él. Pero no hay mayor satisfacción que esa. No hay mayor plenitud que ello. Por eso es que el salmista dice que la palabra de Dios es buena en todo tiempo, ¿verdad? Y que el servirle a Él, aún sus decretos y sus mandamientos, es precioso. Más deleitante que la miel refinada. Es decir, no es gravoso servir a Dios. No conteste, pero ¿para cuántos le ha sido gravoso servir a Dios? ¿O para cuánto lo es? Es que ya tengo que servir. Si usted está experimentando eso, si el servicio a Dios es como un lastre, mis amados, algo está pasando. Algo no está bien. Sí. Algo creímos. Algo se ha plantado en nuestro corazón y en nuestro pensamiento. Sí. Entonces, la gran verdad, repito, es que la plenitud del hombre se experimenta en el lecho de su Creador y la libertad precisamente en la prisión de su servicio. El apóstol Pablo lo dice a los romanos, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Sí. Ese porque de Él, hay tres afirmaciones muy contundentes en este pasaje. Ese porque de Él habla de pertenencia. Sí. Es decir, le pertenecemos a Él. Por Él, por cuanto Él es el Creador. Sí. Y para Él, precisamente para sus propósitos, para su complacencia. Para su complacencia. Hace muchos años escuché al pastor Enrique Bremer. ¿Recuerdan? ¿Alguien conoce a Enrique Bremer? Varios lo deben de conocer. Pero él mencionaba algo acerca del servicio y se me hacía muy interesante. Dice Enrique Bremer, muchas veces nosotros oramos en un sentido equivocado y no porque hay una mala intención en esa oración. Pero muchas veces nosotros llegamos y le decimos, Señor, ¿qué tienes para mí? ¿No? ¿Qué tienes para mí? Y él daba esta ilustración, pero dice, es como cuando un mesero llega a servir a la mesa y pregunta, disculpe Señor, ¿qué tiene para mí? ¿Usted qué tiene para mí? La pregunta correcta es, ¿qué le ofrezco? ¿No? ¿Qué le puedo dar? Entonces, Enrique Bremer mencionaba, ¿no? En cuanto al servicio, nuestra oración debe de cambiar en el sentido de, Señor, ¿qué te doy? O sea, ¿qué estás pidiendo de mí? ¿Qué estás demandando de mí? Porque te quiero servir. ¿Sí me explico? O sea, sí es recibir una instrucción, ¿verdad? Por supuesto, pero es, ¿qué quieres de mí? Como un servidor, como un esclavo. Porque he entendido que por Él fueron creadas todas las cosas, que le pertenezco a Él para sus propósitos, para su complacencia. ¿Sí sabe qué es complacencia, no? ¿Se acuerda de la radio, la hora de la complacencia? ¿No? Y ahí marcaba uno, ¿no? Y póngame la de la chona, ¿no? Claro que sí, el Señor le pone la de la chona, ¿no? Es un tiempo de complacencia, lo que usted quiera, la música que usted quiera que le pongamos, esa le ponemos, ¿sí? Bueno, en la iglesia también es complacencia, pero para Él, no para nosotros. Yo no sirvo según mi complacencia, lo que a mí me guste. Es que a mí me gusta más esto, es que a mí me gusta más. La pregunta es, Señor, ¿dónde quieres que te sirva? ¿Tú qué quieres de mí? Y hacerlo con una buena actitud. Haz un pozo ahí y luego haces otro allá y luego lo tapas y luego haces otro. ¿Y qué si el Señor nos tiene tapando y destapando pozos? Tal vez para nosotros eso es irrelevante. Pero la relevancia no es lo que hacemos, sino la actitud y la obediencia que tenemos para con Dios. ¿Sí me explico? Eso es lo importante. Entonces dices, porque de Él, por Él y para Él, dices, son todas las cosas. Estas todas las cosas, incluida la humanidad. Es decir, usted y yo.
porque de Él, por Él y para Él. Entonces, cuando nosotros, mis amados, cuando permanezco en su presencia consciente y constantemente, viviendo una vida agradable a los ojos de Dios, en santidad, apartado para Él, ¿sí?, sirviendo con una actitud correcta, las decisiones que debo tomar se vuelven también mucho más claras y sencillas de llevar. ¿Cuántos saben de lo que hablo? Sé perfectamente qué es lo que Dios quiere. Puedo discernir con mucho mayor claridad lo que tengo que hacer. Lo tengo claro. Y no me cuesta trabajo cuando estoy firme en Él, constantemente en Él, fielmente en Él. Pero si ando como veleta, si ando con un pasito acá y otro acá, lógicamente, ¿verdad?, me costará más trabajo tomar decisiones. Me será más difícil llegar al punto que Dios quiere que llegue. Y aquí no estoy hablando de los hijos de Dios o no hijos de Dios, si la salvación se pierde o no se pierde. No estoy hablando de eso. Estoy hablando a gente redimida. En un transitar, en un diario caminar con el Señor. Gente que ha sido rescatada. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante, mis amados. ¿Sí? Porque el asunto es cuando mis ojos se empiezan a fijar en esos estímulos diarios que mencionábamos al principio, que no solo empiezan a verse afectado mi estado de ánimo, sino que también mis decisiones. Se empieza, ¿verdad?, por un descontento constante, es decir, por falta de contentamiento. Ahora me es mucho más sencillo ver las faltas de los demás, los errores de mi alrededor, la falta de amor de los hermanos, la apatía de la gente, y concluyo de esta manera: ellos no son dignos de mi servicio. Sacrifico demasiadas cosas, mis hijos, mi dinero, mi tiempo para estar puntual, y a ellos pareciera que ni el más mínimo esfuerzo hacen. No son dignos de mi servicio. El Señor los reprenda, ¿no? Es precisamente, mis amados, de esto que el Señor quiere librarnos, ya que todos tenemos el potencial de concluir de esta manera. Todos. Porque nuestros ojos se empiezan a bajar, se empiezan a bajar. Y cada vez me es más sencillo ver la falta de los demás, ver las deficiencias de los otros. Miren, el apóstol Pablo, ahí mismo los Colosenses, ¿sí?, en el versículo 3, en el capítulo 3, versículo 5, dice lo siguiente, del 5 al 8. Es más, vaya para allá mientras le tomo un traguito al café. Por favor. Dice esto: haced morir pues lo terrenal en vosotros, diga conmigo, en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Ya no viven ahí, ¿verdad? Bueno, ahora, dice, pero ahora dejad también vosotros, otra vez, en vosotros, digan conmigo, en vosotros, todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Ahora, ¿qué es el punto que quiero rescatar aquí? Aquí el apóstol Pablo no dice que aborrezcamos y que nos alejemos del pecado del mundo, que por supuesto va implícito, sino que lo que el apóstol Pablo menciona es que nosotros debemos de renunciar al pecado que mora en nuestro corazón. No el que está en el mundo, el que está en nosotros. No sé si me explico. Porque muchas veces cuando nosotros vemos la instrucción de renunciar a pecado, y lo he mencionado muchas veces, pero empezamos a ponerle el saco a un montón de personas, ¿no? No, y es que aborrezco que los hermanos lleguen tarde. Y mira la apatía de los hermanos. Y mira, y empiezo, ¿verdad? Y qué sencillo es ver las deficiencias de los demás. Pero lo que el apóstol Pablo dice: no, de vosotros. De vosotros. Quita eso en ti. Quita eso. Porque solo así vas a poder servir de manera correcta.
Solo así. No sé si usted se ha convertido en un experto discernidor de pecados de los demás. A ver cuántos expertos hay aquí. Pero de verdad, yo creo que todos en algún momento hemos experimentado eso. Y nos hemos visto en esa situación donde, escúcheme bien, no podemos evitar ver la falta del que está a un lado de nosotros. Eso es por inmadurez. No estoy hablando, por supuesto, de subsidiar pecados. No. Permítame. Gracias, mi amor. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de esos estímulos que de repente vienen y me afectan de tal manera que ya mis decisiones y mi peregrinar se ven afectadas. Incluso muchos terminan por desertar en el servicio. Si ya no quiero servir. ¿Cuántos saben de lo que hablo? No. Pero mire, mi amado, aun si el que sirve es malagradecido, ¿sí?, es grosero, hazlo como para el Señor. Es lo que dice el apóstol Pablo. Con buena actitud, sin rezongar, sin Yolanda, sin chillar, pues. Así es como lo debemos hacer, porque mis amados, terminamos perdiéndonos de una gran bendición. ¿Sabe de cuál es? Del vaciarnos para otros. Vaciarnos para otros. Acompáñenme por favor a Hechos 20:35. El apóstol Pablo para mí es uno de los pasajes más conmovedores. No sé si seguramente lo ha leído en otras ocasiones. El apóstol Pablo se está despidiendo de una zona de Asia que ha estado ya ahí durante algunos años predicando. Y el apóstol Pablo se despide y les dice: miren, va a ser la última vez que nos veamos. Y menciona la forma en que él trabajó y también da instrucciones, y es muy conmovedor. De hecho, ahorita lo vamos a leer, pero dice que al final de su despedida, los hermanos se abalanzan al cuello del apóstol Pablo y lo besan y lloran porque saben que va a ser la última vez que lo van a ver. El apóstol Pablo sabía que en cualquier momento lo iban a matar. Y efectivamente así fue. El apóstol Pablo ya no los volvió a ver, porque lo mataron. Pero mire lo que dice ahí en Hechos 20:35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Es muy curioso porque esta frase no la encontramos en los evangelios. No sabemos cuándo nuestro Señor Jesucristo lo dijo. Sí. No sabemos si fue una plática, ¿no?, entre los apóstoles, o en uno de los encuentros con el apóstol Pablo, porque no sabemos si fue un único encuentro de manera presencial. No hay otro registro de eso, ¿sí? No sabemos, pero el asunto es que el apóstol Pablo dice, ¿no?, recordar las palabras. Muchos comentaristas de esto comentan que no es que Jesús haya dicho estas palabras como tal, sino lo que el apóstol Pablo está haciendo es citar la filosofía de Jesús, el pensamiento de Jesús, el contexto general de su enseñanza. Mejor es dar que recibir, ¿sí? Cualquiera que haya sido, si Jesús lo citó de manera literal o es precisamente el contexto, es una gran verdad. Nosotros vemos en el contexto de su ministerio que fue lo que Jesús enseñó acerca de la bendición de vaciarse para otros. Literalmente, Él se vació su sangre hasta la última gota, por amor a nosotros, ¿sí? Ahora, el apóstol Pablo dice trabajando así. ¿Trabajando cómo? ¿Cómo? Si vemos el contexto, como lo mencionaba ahorita, el apóstol Pablo menciona el precio que ha pagado por servirles a ellos en amor a Cristo. Y a mí esto me confronta mucho, mis amados, como servidor. Y yo espero de verdad que también confronte sus corazones y le motive. La intención no es hacer sentir mal a nadie.
¿Qué caso tiene que nos sintamos mal y que salgamos y sigamos en la misma actitud? El asunto es que seamos confrontados y que ese confrontamiento de la palabra nos lleve a tomar una decisión correcta. ¿Me explico? Ese es el deseo en nuestro corazón. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 19 del capítulo 20 de Hechos. Dice, sirviendo al Señor con toda humildad. Tiene que ver con una actitud y con muchas lágrimas y pruebas. El apóstol Pablo no era de chocolate. ¿Sí? Con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas, y me han venido, dice, por las acechanzas de los judíos. De hecho, más adelante el apóstol Pablo continúa que él seguía predicando a los judíos y también a los gentiles, aun cuando estos querían asesinarles. Y lo hacían por amor. La razón por la cual el apóstol Pablo se mantuvo sirviendo a la gente es porque los estímulos del día a día no fueron más fuertes que sus motivaciones y convicciones que lo llevaron en algún momento a decidir servir a Dios. ¿Qué fue lo que lo llevó a usted a servir a Dios? ¿Qué fue lo que lo llevó en algún momento a decir, yo quiero disponer mi vida para servir al Señor? En lo que sea. Pero a cabo de un tiempo, ya empiezo a ver peros, ¿no? Al principio era lo que sea. Pastor, puliendo el piso no le hace. Trapeo con una franela, pastor, pero quiero servir. Pero pasa el tiempo y empiezo a condicionar mi servicio a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Qué pasa? ¿Qué era lo que nos llevaba a decir, Señor, quiero servirte en lo que sea? Envíame a donde quieras. Cuando yo le propuse matrimonio a mi esposa, yo le dije, mi amor, pero si Dios nos manda, ¿no? Allá a un lugar donde ni siquiera hay baño, hay pulgas, ¿no? Se la planteé, ¿no? ¿Me sigues? Me dijo, contigo a donde sea, chiquito, me dijo. Todos en algún momento, ¿verdad? Llegamos a decirle, Señor, donde quieras llevarme, Señor. Si tengo que estar limpiando, ¿verdad? Los baños de las iglesias, si tengo que estar cambiando pañales de los bebés de los hermanos, ahí quiero estar, no importa. Pero ¿qué pasa? Porque ella no sigue ese fervor. ¿En qué momento? ¿Cuándo? ¿Cuándo empiezo a cuestionar yo mi servicio a Dios? ¿En qué momento los papeles se intercambiaron? Y de repente creemos que Dios está, ándale, ve a la iglesia, ándale, mira, hace falta gente, ándale, no te vayas. ¿Cuándo se cambiaron los papeles? ¿En qué momento? Las circunstancias jamás, mis amados, deben de determinar quiénes somos en Cristo Jesús. Ni las tribulaciones, ni las adversidades, ni la pandemia deben determinar nuestras decisiones. La carrera se corre vaciando mi vida para otros. Solo somos vasijas de barro, mis amados. Solo somos eso, que ha sido llena con lo más precioso, y hablo de valor, para vaciarse para otros. Ese es el propósito. Ese es el propósito. Mire lo que dice ahí el apóstol Pablo. Versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, como servidores. Ojo, aquí hay una instrucción. Dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó para su propia sangre. Fíjense, qué importante es tener claro esto. Que al hermano que muchas veces criticamos, que lo traemos atravesado, le pertenece a Cristo. Fue comprado
con el precio más alto que existe, la sangre del Cordero. Fíjese lo que el apóstol Pablo hace, ¿no? Versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Dice, ni plata, ni oro, ni vestido, de nadie he codiciado nada. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así, ese es el contexto, que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir, más dichoso, hay más plenitud en ello. Versículo 36 dice que cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por las palabras que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. La última vez que volvieron a ver al apóstol Pablo. Y todo es enseñado. A mí me da mucho la atención porque el apóstol Pablo hace una encomienda y apela al compromiso. Estamos en tiempos complicados, estamos en tiempos difíciles. Retomo lo de los estímulos, en donde constantemente nuestras emociones se pueden ver afectadas. Mucha gente se ha enfermado, muchos de nosotros nos enfermamos. Algunos viven con temor, otros no tanto, con mayores o menores precauciones, pero al fin y al cabo hay un estrés general social. Sí. O sea, ahorita creo que 2 de cada 10 personas está siendo diagnosticada con, ¿cómo se dice? No es estrés, con ansiedad. Ahora, repito, es inevitable los estímulos emocionales, ¿sí? Pero eso no puede determinar, repito, nuestras convicciones, motivaciones y mucho menos nuestras decisiones. Platicaba el miércoles pasado con ustedes acerca de lo que está sucediendo con las iglesias, no solamente en la ciudad, pero en muchas partes del mundo. Se están cerrando iglesias. La gente se acomodó, les gustó el internet. Dicen, tengo que cambiarme, me puedo quedar en mi casa, y de todas maneras aquí recibo la palabra de Jehová. Aleluya. ¿Para qué voy? Pues tenemos que asistir porque Dios dice que lo hagamos. Porque es necesario. Porque es necesaria la convivencia. Porque es necesario el roce. Porque es necesario, mis amados, que usted y yo de vez en cuando choquemos y que pulamos asperezas. Es necesario. Pero ¿a cuántos no les gusta que los contradigan? ¿Cuántos, hermano? Por eso de repente no quiero toparme con nadie, ¿no? Hace un tiempo una persona estuvo viniendo a la iglesia, le digo, ya no está. No, y espero yo una vez vuelva o que esté congregándose en otro lugar, por supuesto. Pero él me mencionaba, yo le preguntaba, ¿por qué, hermano, cuando nosotros ni bien decimos amén, sale corriendo? Me dice, mira, hermano, es que yo he tenido muy malas experiencias con los cristianos. Entonces mejor ni quiero relacionarme con ellos. Digo, no, manito, pues es que está equivocado. De eso se trata. Precisamente Dios quiere pulir cosas en usted y en algunos hermanitos que están aquí adentro, que están en un proceso de santificación. Pero no nos gusta batallar, ¿verdad? Estamos en tiempos difíciles.
Mis amados, pero si nosotros como servidores, escúcheme, no estamos firmes, ¿qué podemos esperar, verdad, del hermano o la hermana que tiene poco tiempo sirviendo? Asistiendo a la congregación. Cuando se supone que la parte fuerte, madura, somos nosotros como servidores, y de repente pareciera que los servidores son los que más andan pateando el bote, ¿no? Es que ella me vio feo, es que ella me miró así, es que yo no quiero, es que yo pienso, es que esto, es que el otro, es que el hermano, es que la hermana. Todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor. Versículo 24. ¿Cuánto llevo, man? Apenas voy como a la mitad. Versículo 24. Fíjese, aquí encontramos la motivación. Aquí encontramos el mayor estímulo. Aquí es donde debe de estar anclado, mis amados, precisamente el motor para nosotros poder correr, avanzar, ¿verdad? Que es el propósito por el cual el apóstol Pablo lo dice y lo menciona. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mis amados, aun cuando Dios no debería recompensarnos por lo que hagamos, Él ha determinado por el afecto de su voluntad, por su soberanía, porque es su naturaleza, porque Él es soberano, ¿verdad? Porque Él es Dios, recompensar a aquel que le sirve fielmente. Porque Él quiso. Dice sabiendo que hace alusión a una garantía. ¿Cuál es la garantía, mis amados? Precisamente su palabra. Su palabra es la garantía. Su palabra que es eterna, que no cambia, que permanece para siempre. Esa es nuestra garantía, su palabra. No cambia. Si nuestros ojos están puestos precisamente en lo eterno, en las promesas de Dios, independientemente de las circunstancias en la tierra, de la respuesta de los hermanos, pues no se verá afectada mi convicción, no se verá afectada mis decisiones, porque esta, ¿verdad?, está dirigida precisamente por Dios. No digo que mis emociones no se verán afectadas, por supuesto que sí. Por supuesto que agüita, ¿no? Te entristece. Claro que se entristece uno. Claro que te molestas. Pero no podemos actuar en base a eso, a nuestras emociones, sino precisamente a lo que sabemos, dice el apóstol Pablo, sabiendo, a lo que el Señor nos ha mostrado, a lo que el Señor nos ha dicho, que hay garantía en Él, que hay recompensa en Él, que el galardón que el Señor da es muchísimo mejor y es mucho más conveniente que cualquier otro tesoro que nosotros podamos tener en la tierra. ¿Qué puedo recibir del hombre que pueda compararse siquiera con lo que Dios me ofrece? ¿Qué? A menos que nuestra naturaleza siga arraigada aquí, en esta tierra. ¿Me explico? A menos que nuestro deseo y nuestra inclinación en el corazón siga estando en este mundo, en esta tierra. Entonces, los tesoros, ¿verdad?, y la herencia del cual habla el Señor que nos ofrece, no me iban a interesar. Eso no me interesa. A mí me interesa estar bien. A mí me interesa poder tener una buena, ¿verdad?, comodidad a mi alrededor, tener una bonita familia, tener buenos hijos, tener una bonita esposa, ¿verdad?, o un esposo bien portado. Eso es lo que a mí me interesa. Lo demás no me interesa. ¿Qué tengo que hacer para lograr esto? ¿Qué tengo que hacer? Para que mi hijo me haga caso, para que mi hija me haga caso, mi hija me haga caso. ¿Qué tengo que hacer? Pero sabiendo las cosas eternas,
Ahí nuestro servicio solo podrá llevarse a cabo de una manera puntual, ¿verdad? Efectiva, como Dios demanda, precisamente con esta motivación. Puestos los ojos en Cristo, que es el autor y consumador de nuestra fe. ¿Sí? Quiero terminar con este pasaje en el Evangelio de Mateo 25:31. ¿Alguien me ayuda, por favor? ¿O el grupo de alabanza puede pasar? Ya Jeremy me está haciendo así. No dejan, ni aquí lo dejan ser a uno. Chale, Jeremy. Como mencionaba hace un momento, ¿de qué es de lo que me pierdo cuando yo no sirvo al Señor con una actitud correcta? De vaciarme para los demás, ¿no? Fíjese, el servicio es una característica de madurez, es una característica de un hijo de Dios, de un siervo del Señor, precisamente. ¿Sí? Es decir, miren, el hombre está en un conflicto. Déjeme recordarle, porque sé que todos saben esto, pero el hombre está en un conflicto serio. Palabras de Juan el Bautista es que el hacha está puesta en la raíz. Hay un juicio, ya está, es cuestión de tiempo, ¿sí? Entonces, el hombre está en este conflicto, ¿sí? Y este momento, esta era, este tiempo, que solamente es pasajera, ¿sí? Que somos llamados a eternidad, para vida o para muerte, ¿sí? Aquellos que somos nacidos de Dios, que compartimos la naturaleza de Él, somos llamados precisamente a reconciliar al hombre con Dios. ¿Sí? Dios nos salva, mis amados, para que nosotros, déjeme decirlo así, que sí tiene que ver, pero no es el punto central, para que tengamos vidas bonitas. ¿Qué es la vida más hermosa al vivir en Cristo? Yo no lo cambio por nada, decía un comercial por ahí, ¿no? De un dulce. No hay una vida más bella y más hermosa que el vivir para Él. No hay un honor más grande que ser sirviente de Él, que servirle a Él. ¿Qué se compara con eso? Prefiero ser el que barre, el que limpia, estar en las puertas del palacio del rey, que habitar con el inicuo y sus riquezas, dice el salmista. Es más, me encantaría ser como esos pajaritos que llegan y posan en el templo del Señor. No hay privilegio más grande que servirle a Él, a sus propósitos, a sus deseos, a sus anhelos. Y según la Escritura dice que el anhelo en el corazón de Dios es que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Y nosotros somos llamados precisamente a ese ministerio de reconciliación, siendo luz y sal. Pero si lo hacemos con la cara churida, pateando el bote de mala gana, mis amados, lo único que estamos haciendo es estorbar a la obra. Que no lo estamos haciendo como Dios quiere que lo hagamos. Mire lo que dice ahí. Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí.
Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo, sediento y te dimos de beber y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que cuanto lo que hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Pablo experimentó con garantía que mejor es dar que recibir. Que no vale la pena exigir mis derechos, que es mejor cederlos, creyendo con certeza que la recompensa vendrá de aquel que recompensa en eternidad y con galardones eternos. Los tesoros de la tierra, mis amados, ¿qué son al lado de lo que el Señor me ofrece? Nada. Nada. Quiero terminar con esto, pero somos salvos. Y miren, aquí está hablando acerca de una naturaleza. Sé que todos los que estamos aquí, por lo menos hablo de aquellos que hemos sido redimidos, sé que el corazón es servir y que en algún momento podemos distraernos. ¿Sí? Pero el asunto es, mis amados, que cuando nosotros estemos en su presencia será tan doloroso ver el menosprecio tan grande que tuvimos a lo que Él hizo por nosotros, al contemplarlo como ese cordero inmolado y al ver sus llagas en sus manos y verlo destrozado por mí, por amor a mí, y ver cómo me sirvió y ver cómo me amó y darme cuenta de lo inútil que fui y cómo perdí mi tiempo y cómo no lo aproveché para vivir para Él y para su obra. ¿Será tan lamentable? Estoy seguro que cuando estemos en su presencia nos daremos cuenta realmente de lo relevante que es el tiempo y de lo relevante que es el servicio a Él. Quiero que los muchachos me ayuden entonando la canción y cierre sus ojos un momento. Y si el Señor le habló algo, dígale: Señor, pues quiero dar respuesta a eso. Quiero dar respuesta a eso, Señor. Agradecido estoy por todo lo que me has dado, tu gran amor. Me diste vida y valor, me redimiste con tu sangre, eres mi Señor.
agradecido estoy por todo lo que me has dado, tu gran amor. Me diste vida y valor, me redimiste con tu sangre, eres mi Señor. Quiero servirte con un corazón sincero, que todo lo que haga sea para ti. Dígale, tú eres digno. Tú eres digno de adoración, tuya es la gloria y el honor. A ti me entrego, por siempre yo te serviré. Tú eres mi Dios, Señor de la creación. Nos ponemos de pie. Agradecido estoy por todo lo que me has dado. Vamos a darle gracias a Dios. Dale gracias, Señor, por tu gran amor. Me diste vida y valor, me redimiste con tu sangre, eres mi Señor. Quiero servirte con un corazón sincero, que todo lo que haga sea para ti. Quiero servirte con un corazón sincero, que todo lo que haga sea para ti. Tú eres digno de adoración, tuya es la gloria y el honor. A ti me entrego, por siempre yo te serviré. Tú eres mi Dios, tú eres digno de adoración, tuya es la gloria y el honor. A ti me entrego, por siempre yo te serviré. Tú eres mi Dios, tú eres mi Dios. ¿Cuántos pueden decirle, Señor, a ti te serviré, por cuanto tú eres mi Dios? Y eres digno de ser glorificado, eres digno de ser servido. Tú eres digno, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Yo ruego, Señor, por cada uno de nosotros que como servidores podamos tener la motivación correcta y que podamos tener puesta nuestra expectativa, Señor, en el lugar correcto que es en ti. Ayúdanos, Señor, en los días malos. Hay aflicción en el mundo, hay cosas que nos afectan, pero afirma, Señor, nuestra fe. Ayúdanos. Necesitamos de ti. Reconocemos que te necesitamos. Y perdónanos, Señor, si nos hemos desviado en algún momento, si hemos bajado nuestra mirada y eso nos ha llevado, Señor, a desviar también nuestra motivación. Y hemos servido, Señor, de una manera incorrecta, con una mala actitud.
Tú nos llamas, Señor, y nos enseñas a que hagamos todo con una actitud correcta, apelando al amor que te tenemos. Ayúdanos a ubicarnos, Padre, y perdónanos. Perdónanos, Señor, si no lo hemos hecho así. Muéstranos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Tú eres digno de adoración, tuya es la gloria y el honor. A ti me entrego, por siempre yo te serviré. Tú eres mi Dios, Señor de la creación. ¿Cuántos pueden decirle, Señor, por siempre te serviré, por cuanto tú eres mi Dios, el Señor de todo?